Hola, Miss Tauro, qué alegría estar leyendo aquí para ti. Recuerda que soy del 5 de mayo, soy Aleli y pues vamos hoy a hacer el horóscopo especial amor. Gracias por apoyarnos, porque cada que nos ves tú ayudas un refugio de animalitos, así que te invitamos a darle suscribirse ya mismo y activar esas campanitas. Toma de nuestro mensaje lo que resuene, el resto déjalo marchar. Y para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Tenemos la carta de la suma sacerdotisa, la reina de espadas y el emperador invertido. Bueno, esta primera parte tiene que ver con mis Tauro que están totalmente solteros, ¿ok? No piensan en su ex, no, totalmente solteros. Y antes que nada, todos vamos a escribir y a decretar en los comentarios, yo soy amor, ¿ok? Yo soy amor. Ese es nuestro decreto. Puedes escribir yo atraigo o yo manifiesto amor. Comenzamos con esta carta de la suma sacerdotisa y esta carta me indica que estás en un periodo de tu vida donde la soltería tiene que ser vista como una bendición, ¿sabes? A veces, digamos que el no estar en pareja, hay personas que lo perciben casi como un castigo. Pero la suma sacerdotisa nos dice que es un tiempo de conectar mucho con nuestras emociones, de conectar mucho con nuestra sabiduría, ¿sí? La suma sacerdotisa, y aunque aquí no lo muestra, es una carta que conecta con el elemento del agua, que es toda esa parte de ese mundo interno de nosotros. Y estás en un tiempo donde es importante como sanar, es importante además conectar con tu parte espiritual. Aprovecha, ¿no? Aprovecha porque cuando estamos en pareja a veces uno no tiene tanto espacio para uno. Entonces, qué rico que ahorita, por ejemplo, tengas tiempo para meditar. Qué chévere que ahorita puedas, por ejemplo, dedicarte a aprender tarot o dedicarte, no sé, a tu oración o a pintar o dedicarte no sé, aprender acerca de los cuarzos o qué sé yo, ¿sí me entiendes? Qué rico que ahorita puedas conectar con esa parte que mm, trasciende como a este mundo material, ¿sí? Entonces, aprovecha ese tiempo, no veas la soltería como un castigo. Mira que hay algo bien importante y es que obviamente esta carta iba a conectar con el tercer ojo, con nuestro sexto chakra. Entonces, siento que a raíz de las experiencias pasadas, estás en una etapa donde tu intuición se ha vuelto como muy aguda, como que ahorita es bien difícil que una persona te pueda engañar en cuanto a su energía. No tomes las relaciones pasadas como una pérdida de tiempo, porque te han vuelto la persona sabia y poderosa que eres ahora. La carta de la reina de espadas me dice, bueno, más bien combinémoslos estos dos porque así me llegó el mensaje. Y la reina de espadas me dice que vas a estar teniendo como una conversación o le vas a estar cantando la tabla a alguien que la verdad yo siento que fue como un personaje negativo de tu pasado, alguien que te intentó manipular o alguien que la verdad era bastante como intransigente contigo, una persona que la verdad era como ausente, ¿sí? O a veces decía o hacía cosas que te hacían sentir mal y luego se lavaba las manos. Esta carta me dice que vas a tener la oportunidad de decir las cosas que siempre quisiste decirle a ese personaje. Digamos que para algunos de ustedes sí se va a presentar esa oportunidad de tener frente a frente o de enviarle un mensaje por alguna red social o de hacerle una llamada. Pero algunos de ustedes ya por temas incluso hasta de seguridad no van a poder como permitirse esto. Entonces escribe esa carta. Sí, esta carta es una carta de sacar todo eso que hay adentro. Las espadas no solamente son la mente, sino que también representan la comunicación. Entonces yo siento que aquí vas a estar tú como diciéndole a alguien de una manera muy sabia lo que se merece, ¿sí? Y eso te va a hacer sentir como un fresquito, se te va a abrir esa oportunidad y yo siento que tú, la verdad, no la vas a desaprovechar ni un poquito. Em, Mira que
algo interesante y es que la reina de espadas conecta con el planeta de Urano. Y esa carta tiene que ver muchísimo, este planeta tiene que ver mucho con el me libere, con la revolución, con el, ¿sabe qué? Usted nunca más me va a volver a manipular ni yo me voy a dejar tratar así de usted, jamás. Entonces está bien interesante porque a diferencia del rey de espadas, la reina es la reina que dice las cosas de manera tajante, sabia, inteligente y directa. Y aquí yo veo que a ese emperador invertido, a ese mal emperadorcito, tú lo vas a estar poniendo en su lugar. Bueno, pidamos un consejito del oráculo. Hoy estamos estrenando oráculo. Y mira que te mandaron un mensaje súper directo. Te dice atraiga su alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Mira que conecta totalmente con esta carta de la suma sacerdotisa de la cual estábamos hablando. Entonces, conectar con esa parte espiritual te ayudará a encontrar realmente a esa persona con la cual tú sí te vas a sentir como fluyendo como pez en el agua. Vamos a ver qué más tienen nuestros guías para decirnos. Vamos a preguntar ahora por los Tauro que eh, tienen a una persona especial en su corazón. ¿Vale? Puede que estén juntos o separados. Tenemos la carta de el Rey de Bastos, el 9 de Copas y el 9 de Espadas. Bueno, aquí está bien interesante. Uno porque se han repetido dos nueves y el 9 es una carta que nos acerca mucho al final de los ciclos también. Y bueno, esta carta del Caballero de Bastos, y aunque aquí no está como tan directamente marcado, cuando yo lo aprendí, miren que esta carta conecta mucho con la ausencia, ¿sí? Hay una persona que a ti te va a estar extrañando bastante. Lo acepte o no lo acepte esta persona, te va a estar extrañando. Y es porque esta persona con nadie más nunca va a sentir la conexión que ha tenido contigo. Si tú estás bien con tu persona especial, créeme que en su interior se va a crear como esa necesidad de estar contigo, esa necesidad de compartir más tiempo al lado tuyo y esa necesidad de poder como sentir que tu compañía es algo seguro y algo fijo. Si tú estás en la mala con este personaje, déjame decirte que tu ausencia, o sea, sentirla tan fuerte, es algo que esta persona no se esperaba, ¿sí? De pronto en algún momento dijo, bueno, pues si Tauro se va de mi vida, pues que se vaya. Tampoco le voy a estar extrañando. Entonces, si tú estás mal, esta persona últimamente eh, se está como tratando de autoconvencer o al inicio se intentó autoconvencer de que no te importaba, ¿sí? De que realmente no era como tanta la conexión que tenía contigo, pero es alguien que se va a estar como ahí estrellando en esa parte. Que alguien te extrañe para ti es todo un triunfo, me dice esta carta. Sí, yo veo que mientras esta persona extraña, mientras esta persona de pronto está en un caos, tú te vas a estar comenzando a sentir como más tranquilo, más en armonía, más estable. Por esta carta del 9, yo puedo asumir que tú entraste o vas a entrar como en una etapa de, no diría que de resignación, pero sí diría que en una etapa como de aceptación, donde tú estás como entregándole la situación que tienes con tu persona especial al universo y siendo algo así como que pase lo que tenga que pasar. Yo sé que todo siempre actúa para mi bien, yo sé que siempre todo actúa para mi favor. Entonces, la verdad que yo ahorita te siento como con tanta fuerza interior y mira que no es casualidad que dos de tus cartas conectan con el plexo solar. Por eso te digo, o sea,
mientras esta persona de pronto ahorita se está dando cuenta de que tu ausencia realmente es algo que le pesa, tú estás conectando más con tu fuerza interior. Tú estás diciendo, bueno, las decisiones más importantes en esta relación tienen que ser enfocadas y encaminadas en mí, ¿sí? En lo que yo soy, en mi autoconcepto, en mi prioridad. Porque tú ya sufriste bastante y yo creo que tú no quieres volver a esta energía del nueve de espadas. Tú no quieres volver al miedo, a la ansiedad, al temor, a la negatividad de estar pensando si esta persona te quiere o no. Yo pienso que el sentir tu ausencia es como una especie de karma, sí, pero también una lección grande e importante que la vida le está entregando a este personaje para que aprenda a valorar a la gente cuando la tiene. Si tú dices, no, mira, la verdad es que yo sí me siento amada o valorada por mi persona especial, la verdad es que no he sentido eso de parte de él o ella, pues la verdad es que tu persona especial o va a estar realizando un viaje, o eres tú quien va a tener que realizar un viaje, o no van a estar logrando como compartir tanto tiempo juntos y se van a extrañar bastante. ¿Sí? El punto es como sentir armonía y tranquilidad y no permitirte como llenarte de miedos, de temores o inseguridades en ese momento en el que ustedes van a estar allí como distantes. Vamos a ver qué tienen tus guías para decirte a través del oráculo. Mucha tranquilidad y armonía en la distancia, sobre todo eso. Mira que esta carta nos habla acerca como de la picardía, del juego de seducción, de tal vez salirnos de la rutina y que esa distancia o el extrañarse se convierta también como en esa oportunidad de jugar algún tipo de juego que nos permita coquetear a la distancia. Sí, si están peleados, como también la reconciliación en medio de la pasión puede ser una cosa bastante fuerte y bastante intensa con esa persona especial. ¿Vale? Veamos signos que puedan destacar en esta lectura. Tenemos al signo de Géminis, a signo de Piscis, a Sagitario, Aries, Acuario y este conecta con todos los elementos de agua. Piscis, Escorpio y Cáncer. Puede ser el signo solar o el ascendente de esa persona especial. En esta lectura destaca la A, la S, la C, la M, la puse como si fuera una W, la R, la P, la V y una última letra, la O, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial. Te envío un abrazo enorme, me encantaría volverte a ver, así que suscríbete y déjame un comentario. Te envío un abrazo. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a
intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.